Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde queremos llevarles a ustedes la palabra del Señor a través de nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando en estos domingos que hemos llevado a cabo y también algunos que vienen sobre los salmos, las joyas de los salmos, o sea, las riquezas que ustedes van a encontrar en el libro de los salmos, que son una maravilla para todos y cada uno de nosotros. Les hablaba en el comienzo de estos estudios de los salmos acerca de que estaban divididos en libros, y el libro que estamos estudiando es el libro de gratitud, o sea, acción de gracias, donde el salmista da gracias a Dios por las bendiciones recibidas, por la protección, por el cuidado, por todas las cosas que Dios ha hecho en favor de él y también de su pueblo. Hoy corresponde el Salmo 92, un salmo de gratitud por el amor y la fidelidad de Dios. De los versículos 1 al 15 de la palabra del Señor, gratitud por el amor y la fidelidad de Dios. Les recuerdo entonces que estamos estudiando las joyas de los salmos. El libro de gratitud está compuesto de 5 salmos. El Salmo 32, que es un hermoso canto de gratitud por el perdón de Dios, que ya lo estudiamos. El Salmo 34, que expresa gratitud porque Dios escuchó el clamor de ayuda hecha por el salmista. Y también el Salmo 92, que es de acción de gracias por el beneficio que no menciona cuál fue el beneficio, pero que el poeta ha recibido. Es como cuando decimos nosotros acción de gracias, pero no decimos por qué. Solamente el que pide acción de gracias sabe cuál es el motivo. Y también en número 4, el Salmo 116, que enuncia la gratitud del salmista hacia Dios por haberlo librado de la muerte, por haberlo librado del lugar de los muertos, del Seol. Y en quinto lugar, el Salmo 103, que menciona 3 buenas razones por las cuales debemos dar gracias a Dios: por sus beneficios, por su justicia, por su señorío. Vamos entonces a orar al Señor para poner en su presencia nuestras vidas, que de su presencia vengan para nosotros de sus bendiciones y su cuidado, que el amor de Dios esté sobre la vida de ustedes, abra la mente y el corazón de todos los que estamos estudiando ahora este salmo, y que la palabra del Señor se encarne en nuestra vida a fin de que podamos ponerla por obra. Igualmente también clamaremos al Señor por las diversas necesidades por las cuales estamos pasando como pueblo del Señor, por las cuales pasa la iglesia. Entonces oremos al Señor, clamemos a Él, pidámosle de sus bendiciones y su cuidado para con nuestra vida. Amado Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que seas bendiciendo la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, de todos y cada uno de ellos, que tú tengas misericordia, Señor, que atiendas sus necesidades, que mires la condición en la cual se encuentran, la condición física, la condición emocional y la condición espiritual. Porque muchos, oh Dios, a causa de esta situación, físicamente se sienten afectados por problemas de salud. Te pido en el nombre de Jesús que pases tu mano sanadora y divina sobre sus cuerpos. Oh Padre de la gloria, úngeles con tu Espíritu Santo y sánales, porque por tus llagas hemos sido todos sanados. Te pedimos en el nombre de Jesús que toda enfermedad, toda dolencia sea, Señor, erradicada por ti de sus vidas, de sus cuerpos, en el nombre de Jesús. También te pedimos, eterno Dios, que sanes su vida emocional, porque muchos, a consecuencia de lo que está ocurriendo y también del aislamiento de este encierro, emocionalmente se sienten afectados al no poder ser visitados por la familia, ni ellos poder visitar, al no poderse desplazar de un lugar a otro. Todo eso, Señor, ha llevado a tener afectación en nuestra vida emocional.
pero también, Padre, ha traído temor a la vida de muchos, angustia, desesperación, quizás por la situación que se está viviendo, el miedo a ser contagiados, a ser afectados. Te pido, oh Dios, que también sanes emocionalmente la vida de mis hermanos, que ellos solamente piensen en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud alguna y todo lo que tiene alabanza. En eso, Señor, pensemos todos, que pensemos en glorificar y honrar tu nombre. Pon tu confianza en nosotros, oh Dios. Permite, eterno Padre, que cada día podamos estar confiados en ti, descansar en tu presencia. Amado Señor, también te pedimos que sanes la economía de nuestros hermanos, que les bendigas, que permitas, eterno Dios, que la estabilidad económica vuelva a sus familias, vuelva a sus hogares y que ellos puedan tener paz y tranquilidad. Ábreles a ellos puertas de esas que nadie puede cerrar. Sigue bendiciendo sus vidas, eterno Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que abras puertas para Mateo, que abras puertas para Jorge, que eterno Dios sea tu palabra, tu amor en ellos reposando y dándole la tranquilidad espiritual que requieren, y haz un milagro, Señor, en fuentes laborales para ellos. Lo mismo para todos los hermanos que se encuentren pasando por alguna necesidad material, todo sea suplido por ti, porque tú eres Jehová Jireh, el proveedor, tú eres el que da, tú eres el que bendice. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas. Estamos descansando en ti, esperanzados en que pronto, Señor, esto va a terminar y la normalidad volverá a nuestras vidas, aunque con diferentes estilos o maneras de vivir, de hacer las cosas, pero siempre contando con que tu presencia estará en nosotros y con nosotros. Una vez más, bendice las familias del Centro para la Excelencia Familiar, bendice sus familias extendidas, Señor, y permite, eterno Dios, que estos estudios alimenten su vida espiritual, alimenten su vida emocional y ellos lo compartan con otras personas. Queremos darte gracias, Señor, en todo y por todo. Gracias, Señor, aún por las dificultades. Y también, Padre, no olvides bendecir y guardar a Miriam y a Diana. Llena el vacío de nuestro hermano que tú le has llamado, Señor, para estar en tu presencia. Gracias por el testimonio de Javier, por haber caminado contigo, y confiamos, eterno Dios, que ahora descansando en tu reino, también la presencia tuya llenará la vida de su esposa y de su hija. También, eterno Dios, colocamos la vida de la familia Octavo delante de tu presencia, que tú les guardes, que tú les animes, les fortalezcas y les establezcas. Gracias, eterno Padre, por permitirnos confiar en ti y este día separarlo para buscar tu rostro y glorificar tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. He recibido varias llamadas preguntando cuándo podríamos comenzar, porque el gobierno está autorizando que las iglesias puedan tener entonces la apertura que se requiere para el trabajo ministerial que se realiza, volver a congregarse. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que no se afanen, no se apresuren. De nuevo vuelve a agudizarse el problema en Colombia y más que todo en Bogotá. Así que no se afanen, no se desesperen. A través de este medio seguiré llevándoles la palabra del Señor. A través de llamadas, ustedes me pueden llamar y de esa manera entonces estaremos comunicándonos y llevando así la palabra del Señor para que fortalezca Él con su presencia la vida de ustedes a través de la palabra. De todas maneras, una vez que den la autorización que se pueda realizar, vamos a cumplir con los protocolos que se requieren, vamos a condicionar en nuestra sede de tal manera que podamos congregarnos tomando las medidas apropiadas de acuerdo a las leyes nacionales y distritales.
pero sobre todo mi responsabilidad pastoral es cuidarlos a ustedes. Y la mayoría de nuestros hermanos, incluido su pastor, tenemos una edad que requiere el cuidado, la protección, el tener ciertas medidas, adoptar ciertas normas para evitar riesgos. Y no quiero ponerlos en riesgo a ustedes. De todas maneras, Dios nos está dando la oportunidad de estudiar la palabra, de escuchar la predicación, y obvio que nos hace falta el tiempo de compañerismo, de hermandad, de afecto, ese tiempo de amor y de cariño mutuo, pero vamos, mis queridos hermanos, a guardar las medidas que se requieren y ser prudentes, porque para eso el Señor nos manda a que seamos sabios y seamos prudentes. Muy bien, Salmo 92. Entonces, cuando hablamos del Salmo 92, mis queridos hermanos, el salmista considera que la alabanza al Señor es un deleite y un placer. Comienza diciendo en la Escritura acerca del Salmo: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. En los primeros 4 versículos de este salmo. Es interesante, el Salmo 92 es una súplica individual de acción de gracias. Es el único salmo que usted encuentra que su título incluye el día Sabbat, o sea, el día de reposo, conocido como el día sábado. Si ustedes observan en sus Biblias, al inicio dice Salmo cántico para el día de reposo. Entonces, la tradición judía considera que el Salmo 92 es antiguo y que el título Targum dice un salmo de alabanza y canto que el primer hombre pronunció el día Sabbat, o sea, el día de reposo. Sabbat no significa sábado, Sabbat significa reposo. Para los judíos caía el día sábado. Aunque no hay ninguna evidencia para sostener la afirmación, el judaísmo desde temprano comenzó a usar el Salmo 92 en el culto público, o sea, en el Sabbat, cuando se recitaba con música y también un himno y canto de gratitud. Entonces, no se sabe la fecha en que se compuso este salmo, solo se habla de que es muy antiguo. Los detalles no indicarían una fecha tardía ni muy temprana. Debe haber sido escrito durante la monarquía, o sea, durante los reyes. En cuanto al género, este salmo se clasifica como una súplica individual del poeta y el subgénero de canciones de acción de gracias, porque es un salmo que expresa la gratitud a Dios. Ahora, como muchos otros salmos, este contiene elementos de varios géneros. En los versículos 4, 10 y 11 son alabanza de acción de gracias. Mirémoslos. El 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. El versículo 8. Entonces vamos al versículo 8 y dice: mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. Y en el 9, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Entonces, veamos el versículo 10 de este Salmo 92. Y en el versículo 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y en el 11: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos los que se levantan contra mí.
de los malignos. Entonces, ¿qué hay aquí? En los versículos 4, 10 y 11 hay alabanza y acción de gracias. En los versículos 5, 8 y 9 son más como un himno, como un canto que se realiza. Y es más una especie de poesía que trae aquí este salmo, poesía sapiensal, poesía de sabiduría. Aunque el salmista no está diciendo explícitamente el problema, entonces de todas maneras se hace la pregunta: ¿por qué prosperan los impíos? ¿Recuerda cuando estudiamos el Salmo 73? Que el salmista se queja de que los impíos están prosperando y los justos no. Entonces aquí también, no de manera directa, pero sí está implícito que viene la misma inquietud, el mismo interrogante. Pero en este salmo no nos presenta la respuesta. En el Salmo 73 sí hay una respuesta. En este no nos presenta una respuesta. Ahora, usted puede encontrar una estructura bien elaborada de este salmo. Y usted va a encontrar entonces que en este salmo hay un testimonio de alabanza. O sea, hagamos una especie de bosquejo de este salmo, como para seguir un orden. Número 1, testimonio de alabanza, de los versículos 1 al 3. Y dice que bueno es alabarte, oh Jehová. Cuando habla de bueno, está hablando de bueno en todo sentido. Porque es saludable para la vida espiritual alabar al Señor. Por eso dice, bueno es alabarte, oh Jehová. También incluye la vida emocional y aún incluso la vida física. Alabar a Dios en una actitud de acción de gracias, que es el sentido de este salmo, pero ¿dónde está diciendo para alabarlo? A todo tiempo, por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche, entonces están marcando el principio y el final del día. Bueno es alabarte, oh Jehová, anunciar por la mañana tus misericordias, porque Dios es el Dios de toda misericordia. El chesed de Dios, una misericordia inagotable que no nos da lo que merecemos. Es un Dios que nos trata con bondad y con compasión, que en el momento de aplicar su justicia lo hace con usted y conmigo con misericordia. Entonces por eso está diciendo, anuncie por la mañana la misericordia de Dios. Dios es grande en misericordia. Pero luego entonces marca el principio del fin del día. Y dice que en la noche, tu fidelidad en cada noche. Entonces esto nos indica una actividad que debe caracterizar todo el día. O sea que todo el día, hagamos lo que estemos haciendo, podemos glorificar a nuestro Dios. Los salmistas, queridos hermanos, ellos ponen mucho énfasis en los instrumentos musicales, que es lo que plantea aquí el salmista. Y el ser humano alaba de corazón, aunque no tenga instrumentos. Entonces, he escuchado, por ejemplo, Joana, cuando está dirigiendo la alabanza, muchas veces le dice, bueno, usen el instrumento que ustedes tienen en las manos, con palmas. Lo importante es la actitud del corazón cuando llegamos ante Dios para adorarle, para alabarle. Así que en la alabanza congregacional la música es importante, es valiosa, nos apoya mucho. Pero el salmista se está regocijando por la obra de Dios, allí en los versículos 4 al 6. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. O sea, él se regocija en la obra de Dios. La razón por el gozo es que el salmista ha visto las obras de Dios.
Según él, de acuerdo a cómo lo menciona en el versículo 6, dice, el hombre necio no sabe lo insensato ni entiende esto. ¿Se dan cuenta? O sea, el hombre insensato no va a entender. En otras palabras, casi lo que está diciendo, me perdonan la expresión, los impíos son estúpidos en el sentido en que no pueden razonar, sino que son unos necios porque no reconocen a Dios. Y él está dándose cuenta que en la obra de Dios, en lo que Dios hace, está su gozo, está su regocijo por lo que Dios está haciendo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que él por la mañana anuncia su misericordia y su fidelidad cada noche. En segundo lugar, él se regocija por la obra de Dios. Y en tercer lugar, la prosperidad del impío será pasajera. O sea, eso no va a durar mucho. Dice en el versículo 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces, sí, has visto progresar, has visto prosperar a muchos impíos. Has visto cómo le va bien incluso a aquellos que van en contra de los propósitos y la voluntad de Dios. Pero nota lo que está diciendo la palabra. Aunque florecen en su iniquidad, van a ser destruidos eternamente. La palabra esto en el versículo 6 puede referirse a lo que dice el versículo 5. Y en el versículo 5 entonces nos está diciendo cuán grandes son tus obras, muy profundos son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son tan profundos que nosotros no podemos comprenderlo. Su amor es tan grande que dice la palabra del Señor sobrepasa todo entendimiento. Probablemente entonces está incluyendo el salmista tanto al impío como a la persona piadosa, al que hace las cosas de Dios, en el sentido que cada uno va a recibir su recompensa. El impío no tiene visión amplia, de modo que él no ve los valores de largo alcance. Lo pasajero, que es la hierba, se usa a menudo como ejemplo del hombre. O sea, dice el versículo 7 que brotan como la hierba. Pero ¿cómo es la hierba? Hoy es y mañana es cortada y se seca. Los ejemplos del hombre como la hierba están en Job capítulo 37 versículo 2. Están en el Salmo 90, 5 y 6. Están también en el Salmo 103 versículo 15. Este versículo 7 contiene 3 líneas como una estructura paralela. Y se va entonces a comparar con el 9. Dice, porque aquí mis enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Recuerda que en el 7 está diciendo que florecen, pero van a ser ¿qué? Destruidos eternamente. Y en el 9 dice que ellos perecerán y serán esparcidos, ¿quiénes? Todos los que hacen maldad. Entonces, queridos hermanos, es lo que nos plantea este salmo. Número 4, entonces, recuerden, el número 1, estamos hablando de alabar al Señor día y noche. En el 2, que se regocija por las obras del Señor. En el 3, que la prosperidad del impío será pasajera. Y en el 4, entonces, el poeta, el salmista, nos habla de la exaltación de Dios. En el versículo 8 dice, mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. La exaltación de nuestro Dios. ¿Usted recuerda cómo lo que Jesús enseñó a los discípulos cuando les enseñó a orar? ¿Cómo comienza la oración y cómo termina? Comienza exaltando a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, exalta y glorifica al Señor. ¿Y cómo termina?
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, querido hermano, lo que nos está planteando la palabra del Señor en este punto 4 es la exaltación de Jehová. Este versículo 8 es el centro, es la médula del mensaje del salmista en este Salmo 32. Dios es el centro de la adoración y no ningún otro. La alabanza le pertenece a Dios. Entonces, Él es el centro de la adoración, debe ser el centro de nuestra alabanza y debe ser el centro de toda nuestra vida. Además, Él no es pasajero, o sea, no cambia. Para Él siempre sigue siendo el Altísimo, para el salmista. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Recuerde lo que Él dice, yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el versículo 6 de la palabra del Señor, entonces dice, el hombre necio no sabe, el insensato no entiende eso. O sea, no entiende en cuanto a lo que es lo temporal y lo eterno. No hace diferencia entre lo material y lo espiritual. Y eso es lo que él está diciendo de que no entiende. De tal manera, mis queridos hermanos, entonces, que en este salmo 7 veces está utilizando el mensaje para el día Sabbat, o sea, para el día de reposo. En el versículo 1, en el versículo 4, en el versículo 5, en el 8, en el 9, en el 13 y en el 15. O sea, está designado este salmo para ser cantado, para ser reflexionado el día de reposo. En nuestro caso sería el día domingo, el día en que nos reunimos para adorar al Señor. ¿Y por qué nosotros el domingo y ellos el sábado, el Sabbat? Bueno, son judíos y el judaísmo les mandaba que debían ellos adorar y el día sábado, que era el día de reposo. Nosotros los cristianos somos seguidores de Cristo y Cristo resucitó el primer día de la semana, o sea, día domingo. 8 días después se les apareció el primer día de la semana. Y varias veces en la palabra del Señor, en la iglesia naciente, dice el primer día de la semana. O sea que ellos se congregaban, era el primer día de la semana. Nosotros nos congregamos el primer día de la semana, el día domingo, porque somos cristianos, no somos judaizantes y menos judíos. Entonces, por esa razón es la diferencia en cuanto al día. Bien, continuamos entonces reflexionando en lo que la palabra del Señor nos plantea. Y estamos hablando acerca de que el Señor no cambia, permanece para siempre en ese punto 4. Ahora, el punto 5 de este salmo, la vida del impío será juzgada por Dios. En el versículo 9 dice la Escritura, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen maldad. La vida del impío juzgada por Dios. Los dos entonces, queridos hermanos, nos plantean que habrá un juicio para el impío y también para la persona piadosa, pero la diferencia será dónde pasará cada uno la eternidad. El impío perecerá, serán esparcidos, pero el que sigue al Señor gozará de los deleites de Jehová en su presencia. Continuamos entonces mirando en la palabra del Señor que este salmo es un viejo canto de victoria y más o menos por el año 1400 antes de Cristo, y se adoraba a Jehová. Se pedía la adoración únicamente a Jehová porque también el pueblo estaba contaminado adorando a Baal.
Y los cantos a Baal eran casi idénticos a lo que está expresando el salmista. Pero el salmista se goza porque él entiende que es Dios el que le dará la victoria sobre sus enemigos y sobre las dificultades. Algo que en este tiempo nos conviene a nosotros creer y confiar, que Dios nos dará la victoria. Es Dios quien da la fuerza para vencer contra las acechanzas del maligno. Es Dios quien asegura la victoria. Es Dios quien tiene seguro el futuro de los justos. Por eso dice en el versículo 12 al 15, el justo. Recuerda que estamos hablando de dónde pasaría el impío y dónde pasaría el justo. Ya hablamos acerca del impío que será esparcido, que será destruido, que perecerá. Ahora en los justos, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. ¿El justo qué? Florecerá. Es la misma palabra que brota en el versículo 7, pero el florecimiento del impío, aunque parezca inicialmente impresionante y aunque todo el mundo lo aplauda, no será duradero. En cambio, en vez de ser como la hierba, el justo es como la palmera. ¿Recuerda la comparación? Dice, el impío será como la hierba. En cambio, cuando habla del justo, ¿qué dice? Será como la palmera y el cedro. Árboles que son majestuosos, muy fuertes y con raíces profundas. Árboles que no caducan pronto. Estos árboles son los símbolos del justo. Según el versículo 13, florecen y duran por el lugar donde están plantados. ¿Y dónde están plantados? En la comunión con Dios. ¿Dónde estás plantando tu vida? ¿Dónde estás plantando tu espiritualidad? ¿Dónde estás plantando tu relación con Dios? Entonces, mis queridos hermanos, florecen, según el versículo 13, plantados, ¿dónde? En la casa de Jehová. ¿Dónde estás plantado tú? Sigue diciendo la palabra del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aquí hay una bendición en el versículo 14 para ustedes y para mí, los cuchitos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. O sea, viejitos verdes, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? No del viejito verde que está buscando lo que no debe buscar, sino lo que dice acá. Dice que aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Eso es lo que el Señor ofrece para usted y para mí. Estás cargado de años, estás angustiado, estás desesperado. Bueno, ven aquí a la palabra del Señor y confía en lo que Dios nos está diciendo. Así que estamos plantados en comunión con Dios y aún en la vejez podremos ver esto. Es un testimonio para la gloria de nuestro Dios que Él aún nos bendecirá en la vejez. Y todo esto glorifica a Dios porque se hace evidente que Él, nuestro Dios, es recto y es justo. En la Mishnah, un rabino decía que este salmo es una canción para el tiempo que viene, para el tiempo en que todo será reposo, para el descanso en la vida eterna. Es cierto que los justos que mencionan los versículos 12 al 15 anticipan aquel tiempo y en cierta medida empiezan a experimentarlo ahora. O sea, para aclararte, Dios nos da bendición ahora, Dios nos protege ahora, Dios nos cuida ahora, su presencia está con nosotros como una especie de anticipo a lo que tendremos en su reino, donde no habrá dolor, ni tristeza, ni llanto, porque todo habrá pasado. Así que, mis queridos hermanos, eso es lo que el Señor nos plantea en la bendición que nos trae este Salmo 92.
un himno de acción de gracias, escrito por un hombre que ha visto a Dios cómo derrota a los enemigos de Israel y cómo le saca de las dificultades, y cómo le protege y le bendice, y también a los siervos y siervas con una vida próspera y una vida larga. Es lo que nos está planteando la palabra del Señor. Los versículos 10 y 15 discuten la prosperidad y la seguridad de que gozan los justos. Entonces es lo que nos está hablando el Salmo. El favor de Dios se extiende hacia nosotros en una constante, pero también el castigo para quienes obran mal. La influencia de la religión en este salmo juega un papel importante, porque Dios extiende su bondad a quienes le honran. Él nos prepara para ser útiles y también para ser alegres a través de los años. O sea que la bendición de Dios es aquí y ahora, pero también será por la eternidad. La bendición de Dios no solamente es algo temporal. Usted y yo podemos apropiarnos de la palabra del Señor para que seamos útiles en las bendiciones que Dios nos está ofreciendo. Él nos prepara para ser útiles y alegres a través de los años, para que seamos como la palmera, para que florezcamos como ella, y para que tengamos una duración de vida, porque en la Biblia el tener muchos años es bendición de Jehová. Y dice, crecerá como el cedro del Líbano. Entonces, mis hermanos, qué bueno es usted y yo poder confiar en que el Señor nos dará la fortaleza suficiente, en que Dios nos usa para el bien de su pueblo, en que ese Dios en el cual estamos confiando nos protegerá y nos guiará. Así que en este Salmo 92 dice la palabra del Señor, versículo 2, que por la mañana y por la noche. Tal vez se está refiriendo a los dos sacrificios que realizaban los judíos en su época. Ellos ofrecían dos sacrificios diarios, uno en la mañana y otro en la tarde, que lo hacían en el templo. Usted puede mirar en Éxodo, en el capítulo 29, versículos 38 al 42 de la palabra. Y allí entonces se manifiesta en este texto la misericordia y la fidelidad del Señor. En el versículo 4, el salmista dice, me has alegrado. Juan capítulo 17, versículo 13 de la palabra del Señor, Jesús está orando por usted y por mí, porque estaba orando por los discípulos y los que habían de creer por la palabra de ellos, que es lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Creemos por la palabra del Señor. Pero también, mis queridos hermanos, entonces nosotros podemos deleitarnos en la palabra del Señor, porque Jesús, cuando ora por usted y por mí, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. O sea, que tengamos el gozo del Señor. Este es un salmo que tiene una expresión del alma hacia Dios, del alma del salmista, del alma del poeta hacia Dios, pero que de igual manera debería ser también la expresión de nuestra alma al acercarnos a Dios. Es la forma más usada para adorar y alabar a nuestro Dios. Generalmente lo plantea el salmista en forma poética y puede variar en su contenido. Por ejemplo, agradecimiento, adoración, o también con un clamor de súplica, de petición. Los salmos, queridos hermanos y amigos, son exaltaciones a nuestro Dios. Lo glorifican, proclaman sus verdades eternas y lo buscan en oración con palabras que salen del corazón, con palabras sinceras,
que brotan desde lo más íntimo, de lo más profundo de nosotros. Y este Salmo 92 nos invita, nos insta a alabar a Dios y a cantarle con salmos. Todo lo que usted y yo vivimos con Dios lo debemos expresar con palabras. Debemos darle gracias al Señor. Toda gloria, todo honor lo merece Él. Y desde lo más hondo y profundo de nuestra alma debemos reflejarlo, no solamente en palabras, en cantos, sino también con nuestra conducta. El versículo 2 nombra el amor y la misericordia de nuestro Dios por la mañana y por la noche. O sea que Dios es misericordioso y fiel todo el tiempo. Todo el tiempo. En las noches, cuando te da temor, recuerda que la fidelidad del Señor es cada noche. Y en la mañana, cuando te levantes y tengas incertidumbre, pensando ¿y qué pasará hoy? ¿Y qué va a suceder? Recuerda que su fidelidad es cada mañana y también cada noche. Entonces, mis hermanos queridos, tomemos este salmo, apropiémonos de él en nuestra vida, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y alabémosle y démosle gloria porque Él lo merece. Amado Señor, yo glorifico tu nombre y te doy gracias por este tiempo juntos de reflexión en la palabra, en este salmo. Tu bendición y misericordia sea sobre nosotros y sobre la vida de mis hermanos. Y guíanos por el camino eterno, guíanos por caminos de verdad y de justicia. Y permite que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para alabanza y para gloria de tu nombre. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, continuamos entonces con nuestro servicio. Ahora viene un tiempo de alabanza y adoración a través de la música. Y luego entonces vendrá la predicación de la palabra del Señor, donde trataremos acerca de los hábitos de Jesús. Jesús tenía el hábito de obedecer al Padre. Entonces, una vez que terminemos, quédate conectado, escucha la alabanza, participa de ella y luego entonces escucha cómo Jesús obedecía al Padre y lo que tú y yo debemos hacer. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. También les invito a que miren la cuarentena con Jesús. Cada día hay un estudio bíblico para reflexionar en él. Ahorita, como ya algunos han empezado a trabajar y demás, hemos reducido el tiempo. Estamos más o menos en 15, 17 minutos. Es probable que bajemos un poco más a medida en que la gente se va ocupando. Que Dios te bendiga y te guarde. Continúa con nosotros en este tiempo de adoración al Señor en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor. Invita a tus amigos a sintonizar santel.info y también durante la semana puedes ir a YouTube, Santel TV, o a YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Que Dios les continúe bendiciendo día tras día.